Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Una de las pautas del acuerdo firmado en octubre de 2020 con el Fondo Monetario Internacional plantea la adopción en el 2021 de una reforma tributaria. Según el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, el esquema permitirá no tocar impuestos por lo menos en los próximos 4 años. El siguiente gobierno deberá buscar la aprobación de esta reforma en la Asamblea. En la carta de intención del gobierno con el organismo multilateral se estableció la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, que es del 5%. Pozo mencionó que es el tercer tributo con mayor recaudación después del IVA y del impuesto a la renta y alcanza los $1.200 millones anuales. Sin embargo, lo calificó como un tributo que no cumplió su objetivo. Siete de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Saludamos al exministro de Economía, Carlos de la Torre. Como está, economista, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole, para que tanto nosotros como la ciudadanía que nos escucha y que nos observa a través de nuestros canales digitales entienda en qué consiste esta nueva emisión que ha anunciado el ministro de Economía por alrededor de $3.000 millones para el denominado bono productivo y que irá destinado, por sus propias declaraciones, lo conocemos, al sector privado. ¿Cuál es el beneficio que en contraparte va a tener el ciudadano una vez que se dé este paso, la emisión de este nuevo endeudamiento y que será destinado exclusivamente para el sector privado? Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, muy buenos días, un buen día con todos quienes nos escuchan y nos están mirando. Estamos viendo este momento anuncios de un manejo económico que ya ni siquiera va en lo que podríamos decir la línea neoliberal extrema, sino que ya están dándonos visos de que se pretende crear nuevos negocios a costa de los recursos públicos para ciertos sectores de la economía ecuatoriana que se han venido beneficiando de forma muy importante en estos últimos años y particularmente en estos últimos meses con la pandemia. Ya vimos hace un semestre aproximadamente cómo se manejó el tema de la deuda externa, se prepagaron compromisos, se manipularon los precios de los bonos a nivel internacional, que definitivamente generaron ganancias para ciertos sectores que tienen los dólares afuera. Y ahora, con este anuncio de $3.000 millones a través de un bono que lo van a construir con garantías de organismos multilaterales, se los destinaría para que la banca privada dé créditos. Eso es inaudito. La Constitución de la República, en su artículo 290, numeral 3, indica claramente que la deuda pública puede utilizarse exclusivamente para financiar proyectos de inversión y eventualmente para pago de deuda antigua cuando la nueva deuda está en mejores condiciones. No se le puede entregar recursos a que la banca privada preste con deuda externa que pagamos todos los ecuatorianos. Y es ahí donde viene el negocio, pues, porque la banca, para poder prestar, tiene que captar, y esas captaciones, es decir, los depósitos que recibe de los ahorristas, que es con lo que después puede dar los créditos, le cuesta porque paga intereses. Acá va a recibir, no sabemos cómo, esos recursos, pero cuando preste, sí va a cobrar los intereses, sí va a tener una ganancia cuando los recursos que presta no le van a costar nada. Eso es lo que se está perfilando con este anuncio, que por un lado no se ajusta a la normativa vigente en el Ecuador y en un segundo momento viene a constituir un negocio multimillonario para la banca que va a recibir gratuitamente esos recursos para dar crédito y quién sabe para qué. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional en materia de fiscalización económica? Bueno, Alexis, solo le comento, cuando yo utilicé recursos amparados por la ley para poder cubrir un desfase de 13 días de pagos de la caja fiscal, yo fui llevado a juicio político. Y acá vemos que con el señor Martínez, que ha hecho y deshecho las cosas como él ha querido, y ahora vemos un anuncio de un flagrante incumplimiento de la Constitución de la República,
no se hace ni se dice absolutamente nada. Al menos debería cuestionarse en el sentido de que este tipo de operaciones anunciadas no están ajustándose a lo que es la función y las obligaciones del ministro de Economía y Finanzas. Economista de la Torre, es decir, con esta operación los únicos beneficiados va a ser el sector financiero, tomando en cuenta que es dinero que lo recibe el Estado le entrega a la banca la presta a los ciudadanos pagan intereses por esos dineros y finalmente quien solo está ganando es el sector financiero. ¿Entiendo bien la explicación? Exactamente, y ahora también viene la otra parte, ¿a quiénes presta? Porque sabemos que los más necesitados, hablemos del sector productivo, de los verdaderos empresarios, 96% de las empresas en este país son micro, pequeñas y medianas. En su mayoría no son normalmente sujetos de crédito o no acceden en las condiciones como acceden los grandes empresarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la banca no va a cambiar sus políticas de otorgar los créditos. Entonces, ¿quiénes van a recibir los créditos? Los mismos de siempre. Ahora también viene la pregunta, ¿qué van a hacer estos empresarios del sector privado que reciban esos créditos? Si es para que concesionarios de vehículos o grandes importadores sigan importando más autos de lujo, lo que estamos recibiendo como crédito y paga todo el país, ellos van a estar sacando en divisas para importar más cosas y vamos a tener más fuga de capitales por el lado del uso de esos recursos en negocios que no son productivos y que lo que hacen es sacar los dólares para traer importaciones al país, que va a ser un espacio importante de quienes seguramente reciban esos créditos. Para tenerlo un poco claro, economista, si comparación, si se puede, es más o menos parecido a lo que ocurrió, digamos, o al uso que le dieron a la reserva del Banco Central para el salvataje del 99. Solo que no con dinero de la deuda privada, ¿no? La mecánica es diferente, el problema es diferente, pero la lógica es la misma, es decir, con recursos públicos terminamos cubriendo las necesidades, incluso en el caso del año 99, las pérdidas generadas por privados. Y ahí cabe aclararse que los dueños de los bancos, los accionistas de los bancos, en ningún momento tuvieron que responder con su propio patrimonio. Es decir, a la final se resolvió con los recursos de los propios bancos, pero como fue insuficiente, se utilizaron recursos públicos. Acá nuevamente vamos a utilizar recursos públicos para el beneficio del sector bancario privado del país. Muy posiblemente estos sectores privados o productivos a los que se les va a prestar este dinero son los que ya se beneficiaron en su momento por la remisión tributaria. Es muy probable que muchos beneficiarios de la remisión sean los mismos que acudan a estos créditos, que de paso me imagino que han de ser muy baratos, ya que a la banca privada no le va a costar la captación de estos recursos, entonces serán unas tasas que no serán las que están vigentes ahora, sino quizás mucho menores, justamente para que sigan estos actores privados también haciendo sus negocios que en nada benefician a la reactivación de la economía ecuatoriana y, es más, pueden ser otras vías para el escape de divisas cuando más las necesitamos. Estamos conversando con Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, además especialista en esta materia, ¿no? Usted en días pasados, economista, mantuvo una reunión con el candidato Andrés Arauz y otros analistas económicos, académicos vinculados también al ámbito de la economía y esta ciencia. Durante esta semana, además, hemos visto que se ha tratado de imponer un encuadre bastante perverso y un relato dentro de esa campaña sucia de tratar de poner en palabras de otros cosas que no se han dicho. Y entre una de esas le acusan a Andrés Arauz de tratar de desdolarizar la economía del país en caso de un eventual gobierno del binomio de la esperanza, de la Revolución Ciudadana o de Centro Democrático. ¿Qué es lo que ha conversado con ustedes el candidato Andrés Arauz? ¿Qué es lo que les ha dicho durante esta reunión que mantuvieron los días anteriores? Y además a mí me resulta realmente contradictorio y bastante tirado de los cabellos que a quien ha conformado el Observatorio de la Dolarización, ¿no?, se le quiere acusar de tratar de desdolarizar nuestra economía. Así que, por favor, si nos puede relatar un poco qué ha sido lo que les ha expuesto a ustedes el economista Andrés Arauz. Bueno, efectivamente se dio esa reunión y el objetivo era el de establecer ya mecanismos de cómo el conocimiento
que se genera en el ámbito académico en este país, que es mucho, se lo puede articular a la política pública. Y es justamente en ese ejercicio en el que nosotros pretendemos que todos estos elementos técnicos de la economía se traduzcan en beneficio para el país. Al contrario, de estos pseudoanalistas siguen con este tipo de discursos de meternos miedos respecto de cosas que justamente no empatan dentro de lo que es un conocimiento real que tiene una aplicación práctica, es decir, con mentiras tratan de desviar la atención de la gente y generar el miedo desde una perspectiva política. Ya de una vez por todas, que estos pseudoanalistas entiendan que a los bebés no les trae las cigüeñas, a ese punto tenemos que ir. La dolarización no puede desarmarse o no puede eliminarse por un decreto de un gobierno. Así no funcionan las cosas. Es que es por voluntad del presidente de la República que vamos a salir de la dolarización. Mientras los ecuatorianos tengamos los dólares en nuestros bolsillos y los utilicemos para nuestras transacciones, va a haber dolarización, porque no vamos a aceptar ninguna otra moneda para este ejercicio. Pero ¿qué es lo que sí puede pasar? Que desaparezcan los dólares de los bolsillos de los ecuatorianos y que estos dólares salgan afuera. ¿Quiénes son los que pueden sacar los dólares en grandes cantidades del país? Los banqueros, a título de sus propias transacciones o a título de las grandes fortunas de sus clientes. No hay de otra. Entonces, la dolarización se sostiene en gran medida con el mantenimiento de los dólares y con reglas claras en cuanto a las salidas de divisas del país, que es lo que justamente quieren eliminar las autoridades actuales, por ejemplo, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas que ha anunciado el ministro Pozo, que ha sido uno de los elementos fundamentales, más otras regulaciones a la banca que han permitido sostener los dólares, especialmente en momentos críticos para el país, cuando los grandes capitales han tratado de presionar para sacar esos recursos al exterior, especialmente a paraísos fiscales. Economista de la Torre, en este sentido, el gobierno, la administración, los ministros que han pasado por la actual gestión gubernamental, ¿han hecho esfuerzos para sostener la dolarización, para fortalecerla o todo lo contrario? Y a esto sí le sumamos lo que usted acaba de decir, esta intención del ministro Pozo de dejar lista la reforma tributaria que apunta a la eliminación gradual o a la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. ¿Todo esto se hace para echar abajo la dolarización? Precisamente desde 2018 se lleva un manejo económico que lo que ha generado es más vulnerabilidades a la dolarización. La misma remisión tributaria, a ver, los impuestos que se dejaron de cobrar, esas multas de intereses que iban a recircularse dentro de la economía ecuatoriana, en manos de estas grandes fortunas que son los que evaden impuestos, son recursos que salieron del país. Los prepagos de deuda que se hicieron cuando no debían hacerse y que pudieron negociarse. ¿Qué significa pagar la deuda afuera? Es sacar la plata al exterior cuando no era necesario o se podía hacer bajo otras condiciones. Luego, entre enero y mayo de 2020, vimos una salida de divisas del país que se acercó a los $1.000 millones, dato del Banco Central, y un nivel de divisas de ecuatorianos en el exterior que bordea los $30.000 millones ya acumulados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este tipo de prácticas lo que están apuntando justamente es a favorecer los intereses de esas grandes fortunas, sacando recursos a paraísos fiscales y evidentemente en detrimento de la sostenibilidad de la dolarización. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se siguen planteando mecanismos que van en esa línea, cuando al contrario, el candidato Andrés Arauz está proponiendo mecanismos estructurales para fortalecer a la economía y, por definición, el fortalecimiento de la economía ecuatoriana implica darle sostenibilidad de largo plazo a la dolarización. Uno de los argumentos que han sostenido estos analistas que están tratando de meterle miedo a la gente, economista, es el de la famosa renta básica, ¿no? Y de cómo se pagaría esa renta básica utilizando de vuelta el dinero electrónico, porque ellos dicen que en el dinero no crecen los árboles y de tales, ¿no? Pero ¿cuál sería el modelo, para que lo entienda bien la gente, que lo explique usted además, que es el conocedor en esta materia, cuál sería el modelo mediante el cual se podría replicar además un mecanismo
para sostener a las clases más necesitadas y que ya ha sido aplicado en otros países, ¿no? En Europa, después de la cuarentena y de la pandemia, varios estados han decidido apoyar a las personas más necesitadas a través de este mecanismo de la renta básica. ¿Cuál sería el mecanismo para dar vida y sustento a ese proyecto? Ya. El financiamiento de la renta básica opera bajo la misma lógica monetaria con la que opera un crédito bancario. Si me permiten 2 minutos, porque hay que aclarar estas cosas frente a estos analistas que creen que dominan la teoría monetaria de su experiencia en la tienda del barrio y no entienden de elementos más profundos. Cuando alguien va y pide un crédito en un banco, digamos que usted, Alexis, va y pide $10,000 y el banco le autoriza. El banco no le dice, mire, Alexis, espere hasta que alguien nos deposite los $10,000 para usted luego entregarle esa plata. No, inmediatamente le entregan y le entregan en una cuenta. ¿De dónde salieron esos $10,000? De un crédito, es decir, de una operación contable. Eso se llama creación secundaria de dinero. Adicionalmente a eso, nos meten la idea de los dólares físicos, de los dólares electrónicos. Solo hay un tipo de dólares. Pero ¿acaso que los dólares son todos físicos? El papel, el billete, solo es un medio físico para tener y usar los dólares. Pero en el Ecuador, como en el resto del mundo, la mayor parte del dinero es contable. En el Ecuador, 2 de cada 3 dólares que están en circulación son contables. Si alguien va a comprar un automóvil, porque hay personas que pueden comprar automóviles de contado, ¿acaso que van llevando la maleta de billetes? Transfieren desde un depósito, desde una cuenta. Lo mismo, quienes reciben su salario a través de una cuenta en un banco, una libreta de ahorros o una cuenta corriente, están recibiendo su dinero en un depósito, en una cuenta, y no es que van a sacar todo en billetes del cajero automático para los gastos del mes, porque el pago de la tarjeta de crédito, a veces el pago del supermercado, se hace desde su propio depósito sin que medien los billetes. Entonces hay que entender que el crédito es una forma de creación de dinero que funciona aquí y en cualquier parte del mundo. La denominación dólar es la medida, es como los centímetros sirven para medir la longitud, el dólar sirve para medir algo que llamamos dinero. Y en el Ecuador medimos nuestro dinero en dólares. No es que el dólar tiene una identidad propia. Entonces, bajo estas consideraciones, el crédito bancario es técnicamente lo que se llama creación secundaria de dinero. Y el crédito bancario desde el Banco Central es el mecanismo para poder financiar y generar liquidez interna que permite cubrir este tipo de necesidades. De hecho, la ley en el Ecuador permitía que se haga esto, el Código Orgánico Monetario y Financiero, desde 2014, pero este mecanismo fue eliminado por cuestiones ideológicas y de ignorancia por el actual gobierno con la Ley de Fomento Productivo en 2018. Es decir, hasta teníamos el marco legal con el cual se podían hacer estas operaciones y que se hicieron anteriormente. Por ejemplo, se generaron $400 millones a través de una operación con títulos del Banco Central para la devolución del IVA a los municipios en el año 2016 y nadie dijo nada ni nadie hizo problemas y alcaldes muy importantes que estaban en ejercicio en ese momento aceptaron esta operación y nadie se opuso. Y se generaron a través de un crédito del Banco Central mediante este tipo de operaciones esos recursos de liquidez interna para atender una necesidad de los municipios del país. Economista de la Torre, el candidato Arauz ha presentado hace algunos días el denominado Wikiplan y varios de los otros candidatos han presentado también sus planes de gobierno. ¿Hay algún tema allí que pueda despertar estas alertas de una supuesta desdolarización tanto en el plan de gobierno del señor Arauz como en los planes de gobierno de los otros candidatos que están ya en firme? En el caso del candidato Arauz, absolutamente de ninguna manera, más bien al contrario. Las propuestas que se están recibiendo y las líneas maestras en las cuales se inscribe su programa y su visión económica y política van en el sentido de apuntalar a la dolarización. ¿Por qué? Porque se conoce los riesgos y los efectos desastrosos que significarían para la economía ecuatoriana que se salga de este esquema provocado justamente por el otro tipo de políticas que pretenden desmantelar los mecanismos que han coadyuvado a que la dolarización se sostenga inclusive en épocas bastante
complicadas. Como decía, el mismo anuncio de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que esto irá acompañado de otros mecanismos. Por ejemplo, la banca privada tiene la obligación de mantener el 60% de su liquidez dentro del país y solo el 40% podría tenerla afuera. Eso se llama el coeficiente de liquidez doméstica. Créanme que eso se lo van a eliminar por decreto rapidito. Este proyecto de privatizar al Banco Central, que fracasó con la ley que fue archivada en noviembre del año anterior y que pretenden reactivarla a último momento, ¿qué es lo que generaría? Generaría el control de las reservas internacionales del Banco Central por parte de actores vinculados a la banca privada. ¿Qué es esto? Justamente la configuración de todos los elementos que luego permitirían un derrumbe de la dolarización. ¿Por qué? Porque quienes ya tienen sus capitales en el exterior o que saquen sus grandes fortunas en los siguientes meses, sí se beneficiarían si es que nosotros perdemos el sistema monetario vigente. ¿Por qué? Porque sus dólares a salvo en el exterior les volvería cada vez más ricos frente a una economía que opere con una moneda local que se estaría depreciando día a día. Entonces, eso también resulta en un beneficio para estos grandes grupos que están detrás de este tipo de políticas y que están en los programas de gobierno de algunos candidatos de la derecha. Una última pregunta, economista, de mi parte, porque sé que tiene algún otro a las 8 de la mañana, ya nos están pidiendo que lo liberemos. Este gobierno se ha endeudado en más de 20,000 millones de dólares y ciudadanos como yo también me pregunto a dónde fueron a parar esos 20,000 millones de crédito, dónde están. Y de esos 20,000 millones, ¿cuántos, si nos repite, cuántos se han ido ya al exterior? Porque ayer leí un reporte que durante el gobierno de Macri, que se endeudó en 53,000 millones, me parece, de dólares, al menos 50,000 han fugado del país. Entonces, en el Ecuador, ¿cuál es la realidad? Bueno, haciendo sumas y restas muy simples, nos damos cuenta que en gran medida esos recursos que entraron como deuda externa circularon entre algunas manos en el Ecuador y volvieron a salir. Y con el dato del mismo Banco Central que lo hizo público hace algunos meses, 27,000 millones de dólares de ecuatorianos están ya afuera. Si entraron 20,000 en estos últimos 3 años y están 27,000, no es difícil pensar que gran parte de esos 20,000 millones de la deuda contratada por las actuales autoridades es lo que está afuera ya en manos privadas en paraísos fiscales. Economista de la Torre, rápidamente, asimismo, yo le pregunto, ¿cómo cree usted que va a resolver el tema económico las autoridades, tomando en cuenta que este mes es un mes bastante complicado, el de diciembre me refiero, por el pago del bono navideño, los sueldos, etcétera, y no tienen seguros los desembolsos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros organismos multilaterales, no están totalmente seguros porque están sujetos, sobre todo los del Fondo Monetario Internacional, al cumplimiento de algunas condiciones que todavía no han podido realizarse. ¿Cómo cree usted que van a afrontar este mes difícil de diciembre para cubrir esta serie de atrasos y de pagos pendientes que tiene el gobierno? Ya, hay 2 elementos acá. Primero, que de los recursos que vendrían desde el Fondo Monetario Internacional no sabemos cuál es su destino. Ni siquiera las autoridades saben, y hay evidencias hasta de un oficio que ha contestado a alguna pregunta en ese sentido el viceministro de Finanzas. Entonces, ni siquiera saben en qué van a utilizar esos recursos. Ese es un elemento. 2, ¿esto qué implica? Que cuando lleguen esos recursos, que es la apuesta que están haciendo de que al menos va a llegar el segundo desembolso en diciembre de 2,000 millones, se va a ir a gasto corriente. Es decir, lo que entre a la caja fiscal van a utilizarle de forma inmediata en gasto corriente, que es otro incumplimiento de la norma vigente, pero no les va a quedar más que hacer eso porque van a tener la presión justamente de pagar sueldos y salarios, pagar otros compromisos, inclusive de deuda externa, pagar a proveedores, y van a tratar de comprar algo de tiempo cubriendo en la mayor medida posible estos compromisos del mes de diciembre, pero incumpliendo la ley y generando eso que es a la final un hueco financiero para ver cómo lo resuelven los siguientes meses mientras dure este gobierno, todo de forma improvisada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al economista Carlos de la Torre, economista y exministro de Finanzas, que nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, economista de la Torre. Muchísimas gracias, siempre es un gusto, Alexis Licenia. Punto Noticias, conectando a la gente.